Entonces, ¿qué hacía Sócrates? Le ayudaba a que eso que sabe pero que no sabe que sabe, sabiese a la luz del consciente. Nosotros en el Frente Cívico, en nombre de la ética, tenemos que conseguir que la gente sepa que sabe. Y para esto, y quiero arrimar el asco a la sardina del Frente Cívico, hay que armarse de una paciencia infinita. Permitidme, y de unas tragaderas, no en el sentido venal, ni corrupto del término, sino de aguante casi infinitas. Porque nosotros, en el seno de nuestro mundo en el que nos instalamos, con un amplio círculo de la izquierda, lo tenemos fácil. A veces tenemos discusiones que me recuerdan las discusiones de la Universidad de Salamanca, entre ellas cuántos ángeles caben en la punta de un alfiler. Discusiones tremendas. Pero somos personas concienciadas que vamos a todas las manifestaciones, con más siglas que manifestantes, todos los días en permanentes reuniones, pero tenemos que reflexionar un poco en el sentido de cuál es el objetivo. Es decir, podemos conseguir que esa mayoría silenciosa que no se incorpora a las manifestaciones, que vota una y otra vez lo mismo, que esa mayoría espesa, densa, pero que sustenta lo que hay, podemos desgajar de ella una parte importante. Eso solamente se hace con el diálogo socrático. No vayáis a decirles sois unos reaccionarios, que lo son. No vayáis a decirles, es decir, sacarlos de esa situación, y para eso no podemos irle con el lenguaje clásico de la izquierda, porque a veces vamos con nuestras herramientas, y digo herramientas, ¿sabéis a qué me refiero? O con los símbolos por delante. Por delante tiene que ir la propuesta socrática, ir sacando e ir llevando a la conciencia de que eso existe, porque irá descubriendo a continuación el siguiente paso. Esa es la tarea nuestra en el Frente Cívico, la más difícil de todas, la más difícil de todas, conseguir que esa mayoría, con nosotros, forme una mayoría, se constituya en contrapoder, en nombre de la ética ligada a los derechos humanos. Esa es una tarea de ejercicio de la ética, que exige mucha paciencia. Tenemos que depurar nuestro lenguaje. Nuestro lenguaje en el seno del mundo en que nos movemos es radical. Nuestro lenguaje es extremadamente duro. Vamos a modificarlo. Vamos a hablar como se le habla, como el profesor le habla a los alumnos. Y estoy hablando de un plan de superioridad, en el que tenemos que aprender. Vamos a intentar llevarle lo que nosotros sabemos, porque nos dedicamos a leer de cosas que nos especializamos, llevarlos a su conocimiento. Este es un punto fundamental de la ética política. Transformar en situación objetiva mayoritaria una situación de división y de no conocimiento de lo que realmente se sabe. Transformar en conocimiento real lo que no se sabe, que se sabe, y transformarlo en lo que se sabe, que se sabe. Esa es la conciencia, la toma de conciencia, lo que estamos buscando en el Frente Cívico. Después, consciente de esta actividad política, y ya que hemos entrado por el camino de ella, sin miedo a la palabra política, esto es una actividad política noble, ¿cómo podemos actuar de manera consecuente con este desarrollo? Pues ya está inventado. El último ejemplo que hemos visto de cómo esto se puede desarrollar, pues lo dio el 15M. Pero ya está inventado, por lo menos avisado. Estoy hablando de un documento del año 1968 que el Club de Roma lanza entonces a la humanidad. Y él dice, el futuro del desarrollo de la humanidad está ligado a tres ejes. El primero, visiones alternativas. Vamos a ver el cambio del mundo desde los esquemas que son distintos a los actuales. Incluso a los que pertenecen a esquemas clásicos, un comunista, un socialista, un anarquista, ver cómo desde esa posición puede incorporar visiones alternativas. Claro, ellos están hablando de lo que aparece como la política medioambiental que comienza entonces a apuntar. Eso es fundamental. Visiones alternativas. Digo yo, ¿qué tiene en contradicción nuestro Frente Cívico con cualquier otra posición
del campo, diríamos, de la progresividad. No me gusta la palabra progre, pero vamos, del campo de la izquierda. Yo creo que realmente hay muchas cosas que podemos tener en común. ¿Qué es lo que hace falta? Ponerla en común y crear conciencia. Por tanto, crear redes no es ni más ni menos que la conexión posible para que se establezca, que todo el mundo conecte y ponga en común sus programas, sus propuestas y sus creencias y sus valores. Por eso el Frente Cívico tiene que ser fundamentalmente una creación de redes. Una creación de redes organizada. Sin organización no vamos a ningún sitio, pero organizada en función de ese proyecto, no en función de un ejército espartano, ni cuartelero, sino en función de ese proyecto. Es decir, lo primero es el proyecto y después la organización para ese proyecto. Pero el Club de Roma plantea también el hecho de que tenemos que decir la verdad. Ya he hablado antes de decir la verdad, lo plantea con una condición sine qua non. Hay que decirle a nuestro pueblo la verdad. Y después, por último, plantea el ejercicio de la política como algo que la gente vea como una función, como un conjunto de ciudadanos que de manera, que diría yo, si no provisional, transitoria, ocupan el lugar de ejercer eso tan noble como esta función política. Claro, esto significa cambiar lo que da origen a la visión de la política como profesión. A mí se me hundió el alma a la cuestión de año y medio. Estaba yo dando una charla en la Facultad de Derecho de Córdoba y llegó la hora del coloquio y me dice un alumno: oiga usted, señora Quintas, me acabo de enterar que usted es profesor y que usted da clase, es maestro de escuela y que ha dado clase de secundaria. Sí, entonces usted ¿por qué está en política? Si usted tiene una profesión, usted te hace en política. Claro, uno tiene que explicárselo, pero aquel chico me estaba planteando lo que todo el mundo ve, que la política es una profesión. Y claro, hay que demostrar que no es una profesión, es una dedicación en función de unos valores y de unos objetivos, y que por tanto hay que combatir eso. Y combatir eso significa, desde los que militen en formaciones políticas y de nosotros mismos, armarse de paciencia y entrar en el colectivo ese y comenzar a levantar todas las coartadas que en ese mundo existen para dignificar la función política. Y es curioso, siempre hablan de dignificar la función política en base a tener un magnífico Mercedes, un magnífico salario y un tratamiento distante de los demás, cuando resulta que la función política se dignifica solamente con una cosa, con el ejemplo. Un alcalde, con un ejemplo, con un pantalón vaquero y una camisa, que vaya al despacho, bueno, cuando tenga que atender a un visitante ilustre, pero que dé el ejemplo con su vida y de austeridad, y austeridad no en el sentido de Rajoy, de austeridad en el sentido profundo de adecuar las necesidades y poder solucionarlas administrando lo que hay. Ese alcalde, por poner un ejemplo, tiene una autoridad tremenda, porque primeramente es el que cumple. Y esto en política es fundamental. Bien, he resumido el contenido de 3 conferencias en una. Y yo sé que hay cosas que hay que explicar, porque yo no las he podido explicar, pero sí he dado en una apretada síntesis, una especie de comprimido, todo lo que para mí hay de potencial desarrollo en el concepto de ética y política. Y ahora pues estoy a vuestra disposición. Si sé contestar, contesto, y si no, pues no contesto y me lo vais a perdonar. Gracias.